Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al versículo 23. Hemos hablado de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo en un episodio anterior. Pero de la misma manera que es de importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección de los santos. Bienvenido a este segundo estudio de nuestra serie Creencias Básicas de la Iglesia de Cristo. En el día de hoy estaremos enfocados en la resurrección de los santos. La resurrección de los santos es uno de estos temas que muy poco o casi o nada se habla en la iglesia. Es probable que alguno de estos puntos tenga que ver con el entorno religioso que nos rodea, porque mayormente estamos muy enfocados en los estudios bíblicos sobre la imposición de manos, los milagros, si se debe usar música instrumental o no, el partimiento del pan, el bautismo, el arrepentimiento. Son cosas que cotidianamente nosotros siempre estamos conversando con amigos que tenemos que van a otras iglesias que no tenemos en común. Pero nuestras predicaciones, los días que nos reunimos como iglesia, no están tan nutridas en cuanto a la resurrección de los santos. Si nosotros observamos cada discurso por medio del Espíritu Santo en el libro de Hechos con los apóstoles o con cualquiera de los otros líderes bastante influyentes en la iglesia primitiva, cada mensaje hablaba de la resurrección de Cristo como eje principal o columna de esa predicación. Porque recuerde que 1 Corintios también dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. De modo que la resurrección de Cristo es el punto importante del mensaje. De la misma manera que Dios levantó a nuestro Señor Jesús, también resucitará a los que han dormido en él. ¿Pero qué es resurrección? Bueno, en algunos diccionarios la resurrección es volver a la vida después de haber muerto, obviamente. Para la ciencia, un ser vivo que pasa por la muerte es un proceso irreversible. Es decir, que un cuerpo en descomposición que haya vivido y luego fallece y luego está en ese proceso de descomposición, es imposible para la ciencia que vuelva a regenerarse y volver a vivir. No obstante, nosotros tenemos el caso de Juan capítulo 11 con el Señor Jesús, quien resucitó a Lázaro. Era un cuerpo ya en descomposición y hubo evidencia visible de los contemporáneos de aquel entonces, donde ellos vieron y pudieron presenciar que realmente ese cuerpo estaba descompuesto, pero por el poder de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, Lázaro se levantó entre los muertos y volvió a estar con los suyos. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos de resucitados. Tenemos el caso de la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes. Es aquí donde el profeta Elías llegó a la viuda de Sarepta y el hijo de la viuda tiene una enfermedad, fallece. Luego Elías se posa sobre el cuerpo y le pide a Dios volver, que ese muchacho vuelva a vivir, y así se le concede. También tenemos el caso
También tenemos el caso de el hombre que sepultaron y arrojaron en el sepulcro donde estaban los restos de Eliseo, y cuando el cadáver llegó a tocar a los huesos del profeta, revivió y se levantó sobre sus pies. También tenemos el caso de Lázaro, como ya mencionamos en el libro de Juan. Tenemos el caso de Eutico en Hechos capítulo 20, que escucha el discurso del apóstol Pablo hasta la medianoche y luego de cansancio se cae de la ventana y fallece, y después por la mano y el poder de Dios del apóstol, entonces Eutico resucita. También tenemos los resucitados mismos el día de la crucifixión del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27, donde el día de la crucifixión del Señor, aquí unos santos se levantan de los sepulcros y resucitan y vienen a la ciudad y se le aparecen a muchos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Entonces la resurrección de los santos en realidad no debe ser un tema nuevo ni diferente para nosotros los creyentes. Es un tema que ha venido sucediendo desde el Antiguo Testamento y ocurre también en el Nuevo Testamento. Se menciona más incluso en el Nuevo Testamento, porque es la esperanza de todo cristiano. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice que el Espíritu que levantó a Cristo también lo hará con vosotros. Es decir, resucitarán nuestros cuerpos mortales. Entonces tenemos algunas preguntas a modo de repaso de lo que nosotros ya hemos estudiado todo este tiempo en nuestra vida cristiana con respecto a la resurrección. Preguntas como: ¿cuándo resucitarán? Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: cuando el Señor descienda de los cielos. Entonces ese será el día que los muertos en Cristo, o los que han dormido en Él, resucitarán cuando Él descienda de los cielos. ¿Cuándo el Señor descenderá entonces de los cielos? Cuando Él venga en el día final. También otra pregunta: ¿resucitarán realmente todos? La respuesta también se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 14 al 17. Y la respuesta es no. La respuesta es: no todos resucitarán. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note que acá hay dos grupos. Un grupo es los que durmieron en él, obviamente hace referencia a los que han fallecido en él, y el segundo grupo, como dice Pablo en el verso 17, nosotros los que vivimos. Entonces, no todos resucitarán. Resucitarán obviamente aquellos que ya han fallecido esperando al Señor, y los que estén vivos para cuando el Señor descienda de los cielos serán entonces arrebatados. No está hablando la escritura de un rapto. Este capítulo de
Primera de Tesalonicenses no habla en ningún caso de ningún rapto ni de un periodo milenial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 también dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que no todos estarán muertos, sino que algunos estarán vivos cuando el Señor descienda de los cielos. Un dato peculiar también es que la Biblia a los que fallecen en el Señor no le llama, muchas veces no le llama muertos, sino que le dice los que han dormido en él o los que duermen. Entonces nos hace ver como un periodo de descanso. Cuando uno duerme, realmente el cuerpo está descansando. Entonces no lo usa frecuentemente como una muerte. Esto es algo bastante interesante. Y la otra pregunta, o la que mayormente siempre algunos hacen, es ¿qué cuerpo tendrán? ¿Qué cuerpo tendrán los que resucitarán? Dado a que 1 Corintios capítulo 15 dice: ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Creo que este mismo capítulo nos da una interesante pista. En el versículo 35, ya el apóstol Pablo dice que habría aquellos que preguntarían: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El verso 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Entonces hay una especie de analogía, una especie de ejemplo de una semilla que para que se vivifique o para que dé fruto, primero esa semilla tiene que morir, tiene que descomponerse, luego tiene que crecer y hasta que llega a un árbol y da entonces respectivamente su fruto, pero en esencia es la misma. Entonces esta analogía nos puede ayudar a dar a entender de que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo temporal, es un cuerpo que está en proceso, pero pronto vendrá un cuerpo glorificado. Vea, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, natural, sería la traducción, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. Acá la traducción dice animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Pero dice el 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todo eso ocurrirá en un abrir y un cerrar de ojos. Este cuerpo mortal o nuestro ser mortal se vestirá entonces de inmortalidad. Yo creo más bien que nosotros no deberíamos estar tanto preocupados sobre qué cuerpo tendrán los resucitados. Más bien diría que deberíamos estar preocupados para formar parte de aquellos que se levantarán con la esperanza de estar con el Señor. Para nosotros entonces la resurrección de los santos es un proceso que nos da esperanza a cada uno de nosotros, en que nosotros confiamos de que no seremos abandonados por Dios en la tumba. Nuestra vida no termina en la tumba, sino que nuestra vida sigue y Dios lo sabe. La muerte es la frontera de la vida humana, pero para nosotros los cristianos no es simplemente una frontera,
es un proceso que nos lleva a una vida mejor. Este cuerpo que nosotros tenemos pertenece a esta era. Pues entonces por el momento y por ende no tenemos ese cuerpo espiritual, pero tenemos la esperanza en Dios y sabemos por la promesa que Él nos ha hecho y sabemos que Dios no miente, tendremos ese cuerpo futuro, el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial. Este cuerpo presente es débil, como dice Mateo capítulo 26, pero aparentemente y sé por la palabra de Dios que el otro cuerpo no, el cuerpo glorificado no, ese cuerpo será glorioso. Entonces, mi querido hermano u oyente de este mensaje bíblico, realmente nuestra perspectiva de la vida debe cambiar cuando nosotros estudiamos la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos. ¿Por qué? Porque nos enseña a no aferrarnos tanto a esta vida como se nos pinta, de tratar de aferrarnos a esta vida como que si pudiéramos llevar todas las cosas que hemos conseguido, pero la verdad es que no llevaremos nada. Sin embargo, en el Señor, aunque nosotros fallezcamos, no importa en qué condición, si condición social, económica, no importa, pero si nosotros somos hallados fieles, tenemos esa esperanza de que Dios ha preparado un edificio, una morada celestial para nosotros, y nos ayuda también en esta vida a mantener el equilibrio y no estar aferrado a lo que en realidad no podemos llevar. A la persona que no conoce de la resurrección del Señor y de los santos, le teme mucho a la muerte. La palabra muerte es una palabra que frecuentemente no se quiere escuchar en las conversaciones. Mucho más cuando alguien me dice vas a morir o un médico nos da un diagnóstico, tu promedio de vida no será mucho. Nos aterra. No así para los primeros cristianos. Y en el caso del apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No estoy diciendo con esto que usted debe anhelar morir ya inmediatamente, no, sino que vivamos nuestro proceso normal, pero no nos aferremos a esta vida y a las cosas que esta vida nos ha prestado como si fuera el todo de la vida. Recuerde que el propósito de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará. Que Dios le bendiga.